En Aragón Radio, La Cadiera. Zarreo Suellos, Cerré los ojos es el primer disco en solitario de la cantante y guitarrista Elena Martínez. Ella ha formado parte de grupos como La Virolla o Loba Parda y ahora, con este disco cantado en aragonés, pone acordes, voz y sentimiento, aparte de la poesía de Ángel Conte. Zarreo Suellos, odiado primer beso, perché no hieras tu quilo me daba, tranqueos suellos, ya es más, ya orellas, perché cosa teneva, sentiu si tu faltabas, o tiempo me acostumbró. Y he puesto a hacer el amor de cara, o que nunca he puesto y saber con quién estaba. Elena Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, muchas felicidades, ¿eh? Menudo disco te has marcado, amiga. Muchas gracias. Por cómo suena y por lo cuidado de la edición, ¿eh? La verdad es que intentamos que quedara algo bonito, ya que los textos son preciosos, pues intentamos que quedara un poco como una especie de disco libro para que la gente disfrutara, aparte de la música, también un poco de la propia poesía. ¿Por qué está basado en textos de Ángel Conte? ¿Qué te dice a ti, Elena, su poesía? Pues la verdad es que la poesía de Ángel Conte a mí me parece de una belleza indiscutible, y luego es que es súper intimista, tiene puntos un poco eróticos también. A mí me parece preciosa, es todo sentimiento. ¿La selección de los poemas ha sido la parte más dura del proceso, Elena? Hombre, yo creo que ha sido de primeras lo más importante, ¿no? Porque claro, me leí todas las poesías que tiene y, claro, conforme las iba leyendo, pues iba marcándome un poco las que más me gustaban o más me transmitían. Y luego de todas las que me marqué, pues claro, luego también iba analizando ya de cara a musicarlas cuál podría ser más fácil musicar, o si se les podría sacar un estribillo o no. Ya un poco lo analizas de otra manera, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo un poema llega a hacerse canción, Elena? Pues, si te digo la verdad, pues yo me sentaba con la guitarra, cogía el poema y pues me ponía pues a ver qué salía. Tampoco es que dijera, voy a enfocarlo de esta manera o de esta otra. No, me sentaba y pues a ver lo que me transmitía y lo que me salía en el momento. Sí que es cierto que lo he ido haciendo a pequeños ratos, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero pues eso ha sido momentos perdidos aquí y allá, y pues bueno, al final ha salido el disco este, ¿no? ¿Se ha resistido alguno de los poemas más de la cuenta a la hora de hacerse canciones, Elena, o qué? Pues, si te digo la verdad, la última canción, que se llama En pentas queda la vida, esa llegué a hacer hasta 3 músicas distintas,
porque me parecía un poema precioso y quería que saliera en el disco sí o sí, y pues no me terminaba de convencer ninguna, y al final pues mira, salió una así con toques así rollo música luisiana, y a mí esa en concreto también me gusta mucho. Además conté con la colaboración de Laura Ruiz para los coros, y empastamos súper bien las voces y queda preciosa. Este es el resultado final, así suena En Pentas que da la vida, en la voz y guitarra de Elena Martínez. Esperanza sin salida, cerrada en cuatro paredes, esperanza que se muere a raíces del alma mía, mientras la vida que sigue no suyo camino sin guía. Elena, lo de cantar en aragonés es una reivindicación, una necesidad, o simplemente lo has hecho porque te apetecía y te ha salido así. Pues la verdad es que llevo años con este proyecto en la mente, y yo considero que el aragonés es patrimonio un poco de todos, ¿no? Es como todas las lenguas del mundo, que es un patrimonio inmaterial de toda la humanidad. No puede apropiársela a nadie, ¿no? Ni ideologías políticas, y es algo que utilizamos a diario inconscientemente muchas veces. Y bueno, también era una forma de pues que llegue a más gente, y pues eso, que más que nada ver que está aquí aún, ¿no? Que aún sigue algo viva, aunque poco a poco la verdad es que en muchas zonas se va perdiendo, pero bueno, más que nada que ahí está, ¿no? Que quede un poco pues para todo el mundo. ¿Qué ha significado Roberto Montañés en la producción y en los arreglos y en cómo suena este disco Zarríos Huellos, Elena? Pues la verdad es que ha sido muy importante, porque yo en principio el disco iba a ser una cosa muy sencillita, porque iba a meter solo voz, guitarra y acordeón, y cuando pues nos metimos a grabar, como también lo hemos ido haciendo a ratos que tenía Roberto, y pues la verdad es que poco a poco me decía, pues aquí una guitarrica, como le dejaba vía libre, ya le digo, puedes hacer aquí lo que quieras, si quieres meter instrumentos, mete lo que quieras, y la verdad es que gracias a él pues tiene muy buenas ideas, y pues eso, yo creo que ha sido fundamental para que el disco suene totalmente distinto, ¿no? Cantando paso a vida, sin fe adentro de yo, cantando aguardo a muerte, llorando mi corazón. Muerte que es Señor, cegándome a razón, que pronto tamanas pa' matar y así ilusión. Especialmente esta, Elena Martínez, se llama Paso a Vida, y me gusta porque lo de poner una melodía y una música animada a un texto tan desgarrador como el de esta canción me parece muy difícil. Dice algo así la poesía, entre otras cosas, cantando espero la muerte, soledad de la vida muerta, soledad de mi existencia. ¿Esto es algo buscado? Sí, la verdad es que me parecía muy dura esta poesía, y pues también era una forma, ¿no? Como decir, bueno, la espero con, yo qué sé, con todo mi ser, ¿no? Decir, aquí estoy yo y para lo que venga, sea bueno o sea malo, pues a tirar por ahí, ¿no? Era un poco, pues eso, el darle un poco de energía, y pues mira, me sale así. De hecho, por ejemplo, mi marido me decía, no es un poco demasiado alegre para este texto, pero pues era lo que iba buscando, la verdad. Elena, pero ¿es verdad que Anche, el Conte y tú todavía no os conocéis personalmente?
Pues sí. Por raro que parezca, la verdad es que en persona no nos hemos visto nunca. Pero habéis hablado mucho seguro mientras estaba cocinando este disco, ¿no? Sí. De hecho, ha tomado parte en todo momento, porque a él primero le pedí permiso para hacer el disco, le pasé los poemas que quería hacer, él los corrigió porque ha modificado algo de las grafías que utilizó cuando lo escribió en su momento. Luego las traducciones también las corrigió. Ha estado implicado desde el principio. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora Ángel está viviendo en Almería, y entonces es un poco complicado vernos. Bueno, os podéis saludar a través de la bueno, radio porque es una pequeña sorpresita que nos hemos reservado para este rato de conversación. Ángel Conte, ¿cómo estás? Buenos días. Pues aquí escuchando a Elena y escuchando las canciones que suenan especialmente bien por la radio. ¿Qué nota le ponemos al disco de Elena, Ángel? Muy alta. Sí. Yo siempre, como docente, he sido muy rácano con las notas, pero a los buenos alumnos no me importaba darles matrículas de honor. O sea que por ahí va la cosa. La verdad es que me ha gustado mucho el disco, lo digo sinceramente. Es decir, es muy emocionante, porque además a mí no me gusta leer o releer mis poemas. Es decir, no, nunca lo hago. Y de esa manera los oigo y me parece algo nuevo y revivo el momento en que se escribieron. Perdón, porque algunos son del año 67 y 68, es decir, que han pasado años desde que se escribieron. Pero bueno, no, ahí estoy. Elena, ¿qué tal? Muy bien, qué sorpresa. Bueno, yo sí, para ti sí, para mí no tanto, porque ya me avisaron hace unos cuantos días. Y aquí, ahora sí, desde lejos estoy viendo el mar en este momento, pero vamos, estoy muy cerca de ahí, me siento muy cerca. La verdad es que gracias, porque el disco me ha gustado muchísimo. Y pues además, a ti. Además como objeto, quiero decir que aparte de que las canciones están muy bien y que no son fáciles de musicar mis poemas porque son muy irregulares en la métrica, es decir, la mayor parte de ellos no tienen una métrica determinada, por lo tanto es difícil hacer música. Pero aparte de eso, el disco como objeto, que también cuenta, es muy bonito. Es decir, lo han hecho muy bien. Las ilustraciones me gustan mucho, y lo que tú decías cuando te han preguntado, era como una especie de libro disco. Es un líbrico pequeño pero muy bonito realmente. Muchas gracias. Eso hay que agradecérselo a Fátima Blasco, que es la que ha hecho el diseño y las ilustraciones, que es profesora de la Escuela Superior de Diseño, y pues eso, ella es la que le di vía libre también frente al diseño. Le dije pues que me gustaría que fueran acuarelas, y pues ella hizo lo que le inspiró cada poema. Son muy bonitos, y luego ya te digo, la música es muy variada a lo largo y sobre todo lo que yo quiero destacar como autor de la letra es que la música no mata el poema, porque muchas veces las músicas que se ponen en los poemas anulan el poema, es decir, puede más la música que el poema. Y sin embargo, en este caso creo que se ajustan perfectamente, y que música y letra tienen la misma importancia en la canción, que eso no es fácil. Eso sencillamente no me parece que no es nada fácil. Bueno, pues ya sabes, Elena, faena hay, porque creación y poesía de Ángel Conte hay. Sí, hay para días, hay para días. Para una saga de discos, una antología en toda regla, ¿eh? Bueno, sí. Hay mucha, y están. Es raro el día que no cuelgo uno en Facebook, ¿no? O sea que van en Facebook de venir de unos 1000 y pico ya colgados en... Se va actualizando, sí. Oye, además hasta el momento algún músico, sí que es verdad, Ángel, que había acudido a tu obra para musicar algún poema, pero este es el primer disco íntegro dedicado a tus creaciones. ¿Esto es así? Sí. Ha habido... Bueno, ya Mario Garcés hace muchos años, luego pues estaba el célebre Mai... Pero realmente un disco completo no, es decir, me sorprendió mucho cuando Elena me pidió autorización y me mandó los poemas, porque realmente no, es decir, además ha cogido de momentos muy distintos de mi vida, de un poemario, de mi primer poemario, No deixez morir a mi voz, que es, como comentabais, poemas duros, tristes mayoritariamente, también de los últimos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el que ha elegido del poemario escrito en Siria. El que ha elegido me
me gusta muchísimo, es un poema Os tres muy mechases simple. a Equitaiban, ¿verdad? Dices, Sí, Ángel. sí, porque además cuando lo oí cantado me vino a la memoria perfectamente el momento en que lo escribí, aquel momento de calor horroroso, ahí debajo de una tapia romana, con el guía, con el taxista que nos llevó y la aparición como un milagro de aquellos tres zagales, ¿no? Que en fin, se fueron, no sé dónde diablos irían a buscar los higos para ofrecernos como bienvenida, ¿no? Y qué que es actual, un símbolo Ángel, de lo que era el país en realmente. estos tiempos, fíjate, ahora mismo así suena, Os tres mechaques a Equitaiban. Baixo a umbra de paredes romanas, desde 40 graus centígrados, no se miraban féndose en bella riseta. El disco incluye también una versión del poema Mai, musicado en su día por Gabriel Sopeña. Es el tema 10 de este disco. ¿Qué significa para ti poesía hecho ya canción anteriormente, Elena? Pues a mí la verdad es que esta canción ya me gustaba mucho la versión que había hecho Gabriel Sopeña. Y me parecía tan bonita la letra, tan bonito la música, que dije, pues, ¿para qué voy a modificar algo que ya está muy bien hecho, no? Entonces lo adapté un poco a mi forma de cantar, pero vamos, era también, es que ya que estaba hecho y era precioso, pues me pareció adecuado. Además, vi un concierto en internet de el Manolo último de la García. fila, sí, que la cantó también en un concierto en Granada, me parece que era. Sí. Y me pareció también pues muy curioso, ¿no? Que cantara una canción en aragonés y dije, pues vamos, esta hay que incluirla sí o sí. Sí, yo quiero decirte una cosa, Elena. A mí tu versión es, junto con la de Manolo García, las que más me gustan, porque no es estridente, es decir, lo haces mucho más intimista, porque es un poema muy intimista, muy triste también en el fondo. Y a veces el estribillo final, según qué interpretaciones, resulta excesivo para lo que es el poema. Y sin embargo tu versión creo que se ajusta muchísimo en el tono a lo que es el poema. Es decir, le has dado ese sentimiento que yo tenía cuando escribí el poema en un momento de bajón moral muy fuerte. Me reconoces más, fuego tuyo ni no, pues soy un hombre que no sé cómo soy más. El disco se llama Zarré o Suellos. Hay 500 ejemplares, se han editado, Elena, sí, ¿no? Físicamente, Sí, 500. Está el disco también en Spotify, lo digo por si hay algún oyente interesado en escucharlo y en conocer cómo suena. ¿Dónde está a la venta? ¿Dónde lo podemos comprar, Elena? Pues ahora mismo hay en Jaca en la librería general, en Huesca en la librería anónima, en Calamocha hay en 2 librerías, en la librería de Susana y en el Cuadrifolio, en el Molino de Burbáguena, en el Teleclub de Luco de Giloca, y luego en Zaragoza está en el bar Ordio Minero, en la calle Manifestación, y en el bar Aflama en la calle Mayor. Y un amigo que tiene una consulta de fisioterapia en Fisium también me pidió que le diera unos pocos para vender y le mandé también unos pocos. Está muy bien, hombre. Eso está muy bien. Yo que voy a rehabilitación ahora, claro, porque tengo problemas en una cadera, eso de encontrarse un libro de poesía en un fisioterapeuta es una cosa que está muy bien, ¿no? Sí. Elena, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo, ¿eh? Muchas gracias y gracias a vosotros. Ángel, oye, Elena, un beso muy fuerte. Igualmente, un beso y un abrazo. Ángel, que te vaya bien. ¿Vuelves pronto por esta tierra? ¿Vienes pronto a Aragón o qué? Tengo un proyecto de ir en el invierno seguro. Te tratan demasiado bien por ahí por Almería, me parece a mí, ¿eh? Bueno, me encuentro muy bien, la verdad. Me encuentro muy bien, pero curiosamente el irme de Barcelona no me ha dolido únicamente que antes tenía 2 horas y media a Huesca y ahora tengo un día entero para ir a Huesca, pero bueno, ese es siento mucho más la lejanía de Aragón que la de Cataluña, por supuesto. Gracias por colarte en esta conversación, Ángel, que te vaya muy bien. Vale, gracias a vosotros, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Yo no recuerdo
que llevan los tuyos huellos en amplio espacio y volábamos per alto de todos misterios. Fue como ayer, pensate de un milagro y trovate camino sin tornada. Agora no cal volar, te tengo aquí. Y es un presente que me crece fa gran y mortega. Con un goyo que esclatan palabras y cantas, que por tu emplenanda alegría minutos, horas y días. Fue como ayer, pensate de un milagro y trovate camino sin tornada. Aquí es aquí vives, aquí te fas cuerpo, que se acomoda en lo mío leito y me escalfa, amorosía a mi espalda.